Buenas noches, licenciado. Nosotros somos el grupo número 3 y nos tocó exponer las fuentes de información primaria. Las fuentes de información primaria son sucesos o hechos que fueron creados por un participante o algún evento realizado posteriormente al estudio que vamos a realizar. Por ejemplo, una memoria de la infancia. Las características de las fuentes de información primaria son que pueden ser encuestas por correo, encuestas telefónicas, encuestas personales. Las encuestas por correo es donde se manda una solicitud con un detalle de preguntas a través mediante un correo electrónico, pues, ¿no? Las encuestas telefónicas son las que se hace una videoconferencia por llamada, donde se le hace una serie de preguntas para obtener información sobre ello. Las encuestas personales son donde estamos frente a frente con una persona y les hacemos preguntas para obtener información sobre ello. Tipos de preguntas en un cuestionario. Tenemos diversos tipos de preguntas en el cuestionario, como por ejemplo las preguntas cerradas, las preguntas de elección, las preguntas libres o abiertas, las preguntas con filtro, las preguntas de clasificación, las preguntas de control y entre otras. Las que se ocupan más en una encuesta, como nosotros lo vemos, son más las preguntas cerradas, que en la cual consiste en, en responder sí o no. Las preguntas de elección, en la cual el encuestador te da respuesta para que tú puedas optar de una. Las preguntas libres o abiertas, que se da mucho, en la cual el encuestado puede responder libremente y a criterio propio. Orden de un cuestionario. El orden de un cuestionario es muy importante para realizarse. Primero hay que comenzar con una pregunta fácil, motivadora e interesante. Avanzar con preguntas amplias para después enfocarnos netamente en lo que queremos saber. Distribuir las preguntas en orden lógico para que así el encuestado no se confunda. Preguntas delicadas para con el encuestado para que él pueda agarrar confianza con nosotros. Obviamente se hará unas preguntas filtros al principio para ello. El formato del cuestionario. El cuestionario tiene un encabezado con un nombre de la organización, patrocinado eh, y el nombre del proyecto, ¿no? La investigación secundaria son datos e informaciones ya disponibles obtenidas para el estudio de anteriores como la propia empresa o persona. Pueden obtenerse en empresas públicas o también de empresas privadas ligadas al sector donde operan sus empresas, al saber cuáles son los proveedores, los distribuidores, sus cámaras y sus asociaciones empresariales oficiales, que llevan un registro de actividades de cada área productiva de un país, memorias e informaciones de gestión. Asimismo, existe la fuente de información secundaria interna, que sería la información de operaciones diarias de la propia empresa detalladas en los registros internos donde se encuentra información referida al precio, volumen de ventas por artículo, los resultados de ventas, de finanzas, marketing, etc. En sí, la investigación secundaria se está globalizando, es decir, ya que con los constantes adelantos de la tecnología y la rapidez con la que aumenta la disponibilidad y el acceso a bases de datos electrónicos, muchas compañías de tamaño pequeño y mediano pueden usar los datos secundarios para sus estrategias de productos y servicios, ya que los investigadores obtienen datos secundarios sobre los mercados globales y sobre las características demográficas, socioeconómicas, políticas y culturales. En sí, el valor que tiene la investigación secundaria es que es un diseño que recopila y guarda los datos para resolver problemas de negocio y encontrar oportunidades. Y gracias a las mejoras de tecnología de información, muchas compañías usan diseño e investigación secundaria para captar los datos del cliente, ya sea la necesidad del cliente, por qué compra el producto, a cuánto el precio, etc. Muy buenas noches, mi nombre es Jesús Medrano Reyes. Bueno, yo les explico un poco sobre la naturaleza y alcance de los datos secundarios. Bueno, la meta básica de la investigación de mercado es obtener información para que la gerencia tome las mejores decisiones. También tenemos los investigadores de mercado que clasifican los datos secundarios en dos categorías, una categoría interna y externa. Bueno, el primer punto sería los datos secundarios externos que recopila internamente una compañía para fines de contables, y también tenemos los datos secundarios externos que son recopilados en organizaciones externas como gobiernos federales o estatales.
También tenemos el punto de función de los datos secundarios en la investigación de mercado. Bueno, aquí tenemos las principales funciones de investigación de datos secundarios, que eran suministrados los antecedentes históricos o una investigación primaria en curso o en práctica análisis de tendencia al sector. También cada vez se usaban más datos secundarios para examinar diversos problemas de mercadotecnia o negocio porque son cosas baratas o cosas que puedes conseguir a lo pronto. Bueno, también tenemos el punto de los datos y administración de las relaciones para clientes. Bueno, en el programa de administración o relaciones a clientes informan que la compañía sobre necesidades o hábitos a sus clientes y sirven para trabajar relaciones más sólidas con ellos. También tenemos a los especialistas o analistas capacitados en información de mercado, integrar a los datos para identificar tendencias o patrones de compras. Así también para desarrollar un esquema general de cada cliente donde señalen fuerzas o debilidades de las operaciones de venta o servicio en mercadotecnia. Fuentes de información cualitativas. Las fuentes de información cualitativas son aquellas que se expresan de manera analítica, o que la información, se expresa de manera analítica, a diferencia de la fuente cuantitativa, que la información se representa de manera estadística. Entonces, ¿qué es lo que analiza las fuentes cualitativas? Las cualitativas analizan en el entorno lo que son los aspectos culturales, lo que son las actitudes, las percepciones, cosas que no se pueden expresar de manera estadística, pero que son de vital importancia para una correcta investigación de mercado, ¿no? A diferencia de las cuantitativas, que se enfocan más bien en lo que son la recolección de datos, números, etc., ¿no? Como dije anteriormente, las fuentes de información cualitativas son de vital importancia para para la correcta gestión de una empresa en sus diferentes retos o circunstancias por las cuales haya decidido hacer una investigación de mercado y esté recolectando información, ¿no? Las fuentes cualitativas así también son primarias y secundarias. Primarias cuando se obtienen de manera directa, pueden ser a través de entrevistas o a través de reuniones, ¿no? O también pueden ser fuentes de información secundarias que se obtienen a partir de referencias a las fuentes de información primarias, es decir, pueden ser referencias de una entrevista que se obtuvo o pueden ser también a través de documentos directos que se obtuvieron de las fuentes de información primaria.